Hola, bienvenidos al Club del Espejo. Hoy tenemos la oportunidad y el placer de tener con nosotros al profesor Sharosky, fundador del Instituto Sharosky, especializado en hipnosis clínica reparadora y, podríamos decir, fundador del método de la banda gástrica. Profesor Sharosky, muchas gracias y sobre todo muchas gracias por haber interrumpido sus clases hoy para poder estar conmigo. Es un placer. No, gracias a ti, que para mí es fantástico que me hayas hecho este honor de invitarme. Profesor Sharosky, cuando hablamos de hipnosis, ya sé que mucha gente cree en teatro, y usted lo ha desmentido de muchas maneras, e incluso ya es mucho más factible que la gente vea que hipnosis no es teatro, ni tiene nada que ver con lo del teatro. Sin embargo, los nombres a veces confunden. Hay hipnosis ericksoniana, sofrología, hipnosis clínica reparadora, que es lo que usted hace, e incluso lo que podríamos conocer como introspección guiada. ¿Qué diferencias hay al respecto? La hipnosis no es lo que la gente cree que es. La gente está acostumbrada a que le han mostrado la hipnosis como una sumisión. Alguien manda a alguien que obedece. No, eso no funciona así. Eso funciona así en los teatros porque es un show. La hipnosis no es un estado de inconsciencia, es un estado de hiperconsciencia, de conciencia expandida. La mente se concentra en un punto focal y en ese punto focal hace lo mismo que una lente, una lupa, cuando concentra los rayos del sol en un punto y hace arder el papel. La hipnosis es un estado de trance y disociación y se ha usado de maneras distintas a lo largo de la historia. Se usó durante mucho tiempo de manera similar a la que se utiliza en los espectáculos teatrales, dándole órdenes a la gente acerca de lo que debe hacer. En esos casos puede tener éxito en un 20%, en un 30% de la población, no más, que son personas especialmente sensibles, susceptibles, sugestionables. La hipnosis después fue utilizada por Freud en sus orígenes y como se usaba para borrar síntomas, Freud la condenó. Y Freud entonces dijo que la hipnosis era peligrosa y que era un maquillaje, cosas disímiles pero simultáneas. La hipnosis quedó relegada durante casi un siglo a los espectáculos públicos, hasta que apareció Milton Erickson. Hablábamos de hipnosis ericksoniana. Milton Erickson fue un médico americano fabuloso, de este tipo de personas como Newton o como Eddy o como Einstein, que logran girar, dar un giro de 180 grados a aquello en lo cual ellos se ocupen. Erickson redefinió la hipnosis como un estado de comunicación y manifestó que toda comunicación es hipnótica, en cuanto tiende a hacer una modificación en la mente de la otra persona. La hipnosis ericksoniana, la PNL, que deriva de la hipnosis ericksoniana, y otros tipos de aplicaciones de la hipnosis, lo que tratan es de aprender conductas nuevas sin necesidad de esclarecer el origen de los síntomas. La hipnosis clínica reparadora es el desarrollo personal que he hecho de la hipnosis, donde lo que hacemos es usar a la hipnosis como una herramienta. Usamos a la hipnosis como una herramienta para lograr encontrar la historia que está detrás del síntoma. Es el mismo objetivo que tenía Freud en sus orígenes, cuando comenzó a desarrollar el psicoanálisis. Él decía que detrás de un síntoma, detrás de una enfermedad, detrás de una jaqueca, detrás de un estado de angustia, detrás de un estado de obsesividad, hay una historia borrada y está reemplazada por el síntoma. En algún momento él inclusive dijo, el síntoma es como un monolito recordatorio de un trozo de historia.
Freud desarrolló el psicoanálisis, que es un largo interrogatorio al inconsciente del paciente, creyendo que al final de meses, años, con suerte, el paciente iba a hacer insight, iba a hacer contacto, se iba a dar cuenta de qué era lo que estaba detrás de un síntoma. Nosotros buscamos lo mismo, pero generalmente lo tenemos en 3 horas, porque la idea que está detrás no es una cuestión de rapidez, no es por eso, sino la idea es, el paciente no sabe por qué le pasa lo que le pasa, pero en su mente, o sea, en su parte no consciente, está toda la información que dice por qué le pasa lo que le pasa. Luego, yo doy fe de que en sus cursos, yo he asistido a algunos de ellos, en menos de 3 horas, es decir, en el mismo día, los alumnos ya son capaces de hipnotizar. Eso ha venido siendo así, yo creo que en los últimos 6 o 7 años. Sin embargo, yo les diré que yo llevo asistiendo esos mismos años a las clases del profesor Sharovsky y continúa maravillándome porque lo que él ha dicho de la herramienta, eso es cierto. O sea, la herramienta es al profesional lo que el profesional a la herramienta. Y el resultado es la simbiosis cuando los dos actúan conjuntamente y se identifican. Yo he sentido decir al profesor Sharovsky millones de veces que no existe la hipnosis, sino que existe la autohipnosis, la autosugestión. Pero todo y eso, yo lo he visto 2 horas dando vueltas hasta llegar al principio del síntoma, y que es la diferencia de lo que él dice de hipnosis clínica reparadora. Es decir, ese insight que él dice no solamente lo consigue, sino que después, no me gusta decir manipular, sino que lo codifica de tal forma que se lo devuelve al cliente con la solución. ¿Es así? Es así, o sea, lo más interesante es que también los alumnos que asisten al curso logran hacerlo. En la parte trasera de mi primer libro decía, hipnotizar es fácil, hipnotizar es peligrosamente fácil. ¿Por qué digo peligrosamente? Porque es un recurso muy profundo, muy efectivo, que se puede aprender verdaderamente muy rápido. Mis alumnos, todos, en los últimos cursos de los últimos 4 años, en el primer día, la totalidad de los alumnos han logrado poner a sus compañeros en hipnosis. Con lo cual demostré que no es un superpoder, que no es una cosa complicada, que no es solo para unos pocos elegidos, que es una técnica, y es una técnica sencilla para aprender. Y entonces, los días siguientes, nos dedicamos a aprender 2 cosas. Uno es a usarlo como una herramienta de investigación. Y lo otro es la palabra reparadora. Hay gente en nuestros cursos que provienen de otros campos, donde también su marco teórico les dice que detrás de un síntoma hay una historia, pero que en donde se quedan cortos es en la capacidad de reparar, en la capacidad de sanar, en la capacidad de ordenar. Y realmente nosotros aplicamos técnicas sencillas, fundamentalmente reconociendo que desde lo emocional, desde la empatía, desde la cercanía con el paciente, desde la cercanía afectiva con el paciente, nosotros logramos curas inimaginables en otros contextos. Puedo decir que en el último curso se ha curado una señora que tenía fibromialgia y fatiga muscular crónica desde siempre, en un ejercicio hecho en un curso. Y usé una palabra muy importante, dije curar. Es que cuando se consigue develar el origen de un síntoma, cuando el paciente asocia y dice, era por esto que
se produce un cambio total. Yo muchas veces doy el siguiente ejemplo. Imagina que me han llamado a una casa donde no corre el agua. No corre el agua y entonces yo llego con un tubito así chiquitito de aire comprimido. Me arrimo a un grifo y hago... y muevo una bolita así de pelos y jabón. Y digo, ya está. ¿Cómo ya está? Sí, eso era todo, esta bolita de pelos y jabón. ¿Y allí termina todo? A veces sí, y a veces allí comienza todo. Porque de pronto te vas a encontrar con que una cañería está pinchada y 2 grifos pierden agua. Antes no lo sabía porque no circulaba. Pero esa bolita colocada en un determinado lugar de la cañería era la que obstruía todo. Y haber movido esa bolita de allí es el cambio total. Y ese tipo de cambio, de punto de quiebre de las historias personales, nosotros lo vivimos a diario en cada terapia. Gracias por las explicaciones. Yo no sé si a resumirlo, pero voy a dar mi versión. Lo de la bolita no dejan de ser las famosas creencias que todos llevamos dentro desde muy pequeñitos y que nos hacen la puñeta durante tanto tiempo cuando queremos actuar de forma consciente, reaccionamos y a veces no nos explicamos el porqué. El profesor Sharovsky esto lo hace en su regresión a la niñez y busca en la niñez todos esos síntomas. Sin embargo, profesor, hay otra regresión, que es regresión a vidas pasadas. ¿De qué manera? Primero, yo no sé si usted cree en ello o no, y segundo, ¿de qué forma una regresión a una vida pasada puede ayudar a encontrar un síntoma en esta? Bien, primero voy a aclarar, yo creo en la reencarnación, pero eso no es demasiado importante. O sea, ni siquiera es preciso que mi paciente crea en la reencarnación. Cuando yo le pido al inconsciente que entremos en el pasado para encontrar el origen de un problema que él tiene, usualmente atraviesa una puerta imaginaria que conduce a su infancia, a esta vida. Pero a veces conduce una puerta imaginaria que conduce a existencias anteriores, a vidas anteriores. Y aparecen recuerdos que dan explicación a síntomas. Y así como yo dije, cuando se hace la asociación entre algo que me ocurrió en la niñez y un síntoma que yo tengo, se hace así y se despega y el síntoma desaparece, cuando la asociación se hace con algo que me pasó en una vida anterior, también sucede. Entonces, la pregunta es, ¿qué prueba tengo yo de que lo que el paciente ha recordado es un verdadero, lo digo entre comillas, recuerdo de una verdadera vida anterior? Ninguna, y no me resulta necesario para nada, porque si lo que apareció en la mente de mi paciente en forma de historia no fuera un hecho real, algo que ocurrió un determinado día a una determinada persona, ¿de qué se trataría? De una formación onírica a la manera de los sueños. Si yo le he pedido al inconsciente de mi paciente, a la parte no consciente de mi paciente, que quiero que retrocedamos en el tiempo para encontrar el origen, por ejemplo, de su claustrofobia, y el paciente, en lugar de volver a un episodio en su niñez donde quizá lo encerraron en el armario, vuelve a un episodio de otra vida donde muere en una mazmorra, en un pozo negro donde lo abandonan en forma de castigo. Y después de eso se cura de su claustrofobia. ¿Cuál es mi interés en verificar si eso sucedió o lo imaginó? Inclusive más, muchas veces cuando el paciente me dice, no sé si lo estoy imaginando, yo le digo, continúa imaginando.
Sí, no hay ningún problema. Sale de aquí. Yo suelo decirle a mis pacientes, dime, si tú estás sentado del otro lado de mi escritorio y yo abro un cajón y coloco algo arriba de la mesa, ¿tú sabes de qué cajón lo cogí? ¿Sabes si lo cogí del primero, del segundo, del tercero? No. Pero sabes que lo cogí de mi escritorio, ¿verdad? De los cajones de mi escritorio. Bien, lo que tú me traes, yo no sé si vino del cajón de las fantasías, de la imaginación o de los recuerdos. Si te sirve para sanar, bienvenido. Solo, aunque sea un guiño a lo que hemos empezado diciendo, que era bienvenidos al Club del Espejo. Esta es una entrevista para ese club que va a empezar en breve y que voy a tener el gusto de coordinar. Profesor, usted también usa el espejo para sanar fobias. Yo uso el espejo muchas veces Uso el espejo a veces como puerta mágica hacia el pasado. Uso un espejo sacado de Alicia en el País de las Maravillas, donde uno lo atraviesa y entra en el pasado. Hay muchas formas de entrar en el pasado. Además, tú que has asistido a muchos de mis cursos, te has dado cuenta que me divierto mucho haciendo esto. Así es, así es. Bien, profesor, muchas gracias de nuevo por su tiempo. El profesor acaba de editar uno de sus cursos y ya está marchando, corriendo hacia otro. Son yo creo que más de 50 países en los que usted imparte cursos, aproximadamente, y no es de ahora, lleva muchísimos años y es un hombre con una gran experiencia, pero sobre todo, y si le tengo que dar mi opinión, le diré que no he visto a otro con la sensibilidad con la que trata al paciente. No es un terapeuta al uso, es un terapeuta que casi se une al paciente, le da cobertura, le hace sentir tan cómodo que es imposible fallar. Profesor, muchas gracias, y si usted quiere decir algo, adelante. Y lo que quiero decir es muchas gracias, de veras muchas gracias por la compañía, muchas gracias por el respeto y muchas gracias por haberme dado este lugar. Gracias a usted y hasta la próxima, que espero que sea pronto. Ojalá. Así es.